Hola, ¿cómo te va? Muy bienvenido desde la República Argentina al Ministerio Tu Palabra Irradia Luz. Como te comentamos en cada video, no olvides de dejar tus comentarios debajo de los mismos. O si querés, podés estar solicitando algún tema que quieras que tratemos. Alguien nos ha pedido un tema muy especial que está en la Biblia y es la parábola del Hijo Pródigo. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, que es el tercer Evangelio, allí en el capítulo 15 hay una serie de parábolas que el Señor Jesús está dando a los que se reunían con Él en ese tiempo. ¿Qué es una parábola? Es una historia, no es algo real, pero Jesús lo utilizaba como ilustración para que la gente que era campesina, de poco entendimiento, pudiera comprender cuál era el mensaje. Y de todas las parábolas que hay en ese capítulo 15 del Evangelio de Lucas, la que es más famosa, la más conocida, la más trascendental, por así decirlo, la que más se predica en las iglesias es esta, la parábola del Hijo Pródigo. ¿Por qué? Porque es una historia muy particular. ¿Por qué? Porque esta historia puede ser una historia que te pueda ocurrir a ti o que me pueda ocurrir a mí si somos padres o si somos hijos. ¿Por qué? Porque el mensaje va dado a los padres y a los hijos. Pero esta parábola tiene dos títulos. El título que vamos a encontrar en la Biblia, si vas al Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, no vamos a leer todos los versículos porque son muy largos, léelo de tu casa. Nosotros vamos a estar desgranando algunos versículos para contar esta historia. Como dije antes, tiene dos títulos. Una es el Hijo Pródigo, como está en la Biblia, y el otro es el Padre Pródigo. ¿Por qué esto? Porque el significado que da el diccionario de lo que es pródigo es tanto para el Hijo como para el Padre. Por ejemplo, el significado de pródigo para el Hijo sería despilfarrador, alguien que no supo administrar sus bienes, alguien que no supo gastar el dinero que tuvo, y vamos a ver después lo que le ocurre. En el caso del Padre, quiere decir generoso. Pródigo quiere decir generoso. Si vas al diccionario, te vas a encontrar con estas dos y algunas otras características más. Es una historia triste porque muestra la ingratitud de un hijo que tenía todo, el padre le daba todo, no le faltaba nada, pero a la vez es una historia alegre. ¿Por qué? Porque se ve revelado el corazón contemplativo de lo que es un padre. Ahora, vamos a hacernos una preguntita. ¿Qué era lo que el hijo estaba deseando cuando se le planta al padre y le dice: papá, yo quiero que tú me des mi herencia, que tú repartas mi herencia, y yo quiero ir a hacer una vida nueva, a una ciudad nueva? ¿Qué era lo que el hijo estaba deseando al pedirle esto al padre? En primer lugar, deseaba tener libertad, no quería ya más vivir en esa casa, con su familia, con las características que había en esa casa. A lo mejor el padre era de dar muchos consejos, un padre quizás un poco castrador en las cosas que querían los hijos. Él quería libertad. Por supuesto, era el joven, era el menor de la familia, y con mucha energía y muchos planes en su mente. Pero lamentablemente eran planes muy descabellados. Ya vamos a ver más adelante qué fue lo que le pasó. En segundo lugar, no solo quería libertad, quería dinero, quería tener su propio dinero, administrar su propio dinero, manejar su propio dinero. Entonces, como dijimos al principio, libertad sin dinero no es posible, no es completo, ¿no es cierto? Según el concepto que este muchacho tenía de lo que quiere decir libertad. En tercer lugar, que era lo que deseaba, estar lejos de su padre. Ya no quería más estar en ese hogar donde había que seguir ciertos ritos, donde había que seguir una cierta conducta que quizás el padre imponía en ese lugar. Quería estar lejos de su padre. Para él era un obstáculo su padre, quería independizarse, hacer una vida nueva. Se cansó de los consejos que quizás el padre le venía diciendo y quería
independizarse, que no está mal que un joven quiera independizarse, pero este muchacho, ya vamos a ver de a poquito, cómo erró el camino. En cuarto lugar, quería libertad en primer lugar, quería dinero propio en segundo lugar. En tercer lugar dijimos que quería estar lejos de ese hogar, lejos del padre, de los consejos, de todo lo que le decía su padre. En cuarto lugar, quería ser feliz. Pensaba que con una bolsa llena de dinero, él podía ir a una ciudad nueva, una ciudad famosa, donde él fue, porque era una ciudad famosa, y él pensaba que ahí iba a ser feliz. Quería cambiar la felicidad de su hogar, algo que, como dijimos al principio, no le faltaba nada, había de todo, porque el padre tenía muchísimo dinero, hacienda, tenía sirvientes, y quería cambiarlo por la felicidad de algo desconocido, una ciudad que no sabía qué era, quizás le habían comentado que era lindo. Ahora, al emprender esta nueva vida, se independizó, le pidió la herencia al padre, el padre se la dio, no hubo ningún obstáculo. ¿Qué es lo que halló este joven cuando empezó a independizarse? En primer lugar, halló mucho dinero, dinero que quizás nunca vio en su vida. Toda la herencia que el padre le dio, se la dio dentro de una bolsa. Estamos hablando más de 2000 años atrás, no había bancos, no había ni plazos fijos, no había ni cuentas corrientes. Entonces el padre puso toda la plata dentro de una bolsa y le dijo, acá está tu herencia. Entonces, mucho dinero. Imagínense que el padre tenía muchísima plata, a él le tocó una buena parte. Toda la herencia dentro de una bolsa para emprender esa nueva vida en esa nueva ciudad. Ahora, ¿qué otra cosa halló? En segundo lugar, muchos amigos. Ustedes saben, cuando hay plata, los amigos aparecen. Yo tengo un dicho que lo uso hace muchos años, que digo que las moscas van al azúcar. Si vos pones azúcar y pimienta, no van a bajar a la pimienta, sino que van a bajar al azúcar, ¿no es cierto? Entonces empezaron a aparecer amigos, a querer compartir ese dinero, a querer compartir las fiestas con este muchacho. ¿Qué otra cosa halló cuando empezó esta nueva vida? Muchos placeres. Él fue a una ciudad que era muy conocida, como podemos decir en este momento la ciudad de Las Vegas, en los Estados Unidos, donde hay todo tipo de placeres, lamentablemente no son buenos, muchos placeres. No se privó de nada, anduvo con cuánta prostituta se le cruzó en el camino, malgastó todo su dinero que el padre le había dado. Encuentra un lugar. ¿Qué es lo que halló? Lo más triste, muchos sufrimientos. ¿Por qué? La moneda tiene dos caras. Lo que se siembra, se cosecha. Si este joven hubiese usado la herencia para independizarse, abrir un negocio, abrir una nueva etapa en su vida, le hubiese ido bien. Pero ¿qué pasa? Él sembró de otra forma y lo que se siembra, lamentablemente, se cosecha. Por eso decimos que él encontró muchos sufrimientos. En quinto lugar, que encontró mucha miseria. Llegó un momento que se le terminó el dinero. Y si lees el texto bíblico, dice que tuvo que ir a trabajar apacentando cerdos, dándole de comer, y tanta miseria llegó a tener que dice el texto bíblico que llegó a desear comer la comida de los cerdos. Pero esa miseria no fue solamente material, también fue una miseria espiritual la que él se encontró. Ahora, después que le pasó todo esto, de estar en lo mejor de su vida a estar en lo peor de su vida, en un chiquero con cerdos, ¿qué es lo que empezó a desear este hijo? En primer lugar, alimento. Tenía hambre, por eso el texto dice que él deseaba comer las algarrobas de los cerdos. Estaba con hambre en una ciudad, como dijimos, que era una ciudad opulenta, una ciudad donde no faltaba nada, sobraba abundancia en ese lugar. Y él estaba en un chiquero de cerdo. En segundo lugar, ¿qué es lo que empezó a desear? Vestimenta. Dice el texto bíblico que prácticamente no tenía
casi que ponerse. Estaba en ese chiquero prácticamente desnudo, pensando que en su casa no le faltaba nada, tenía ropa para todos los días. En tercer lugar, lo más importante, ¿qué es lo que empezó a desear? El hogar de sus padres. Porque cuando uno se aparta del camino de Dios, lo primero que empieza a extrañar era lo bueno que era cuando estaba yo en ese camino. Comenzó a reconocer que vivía bien en ese lugar, que su padre le daba muchos consejos, lo retaba mucho, no lo dejaba ir a ciertos lugares, pero que vivía muy bien en ese lugar, no le faltaba nada. ¿Cómo llegó este muchacho a esa nueva ciudad? Con dinero. Y halló miseria. Terminó en un chiquero. Buscó el placer. ¿Y qué halló? Pena. El placer fue muy corto. Buscó libertad, el primer punto que dijimos antes. ¿Y qué halló? Servidumbre. Terminó siendo sirviente cuidando cerdos. Ahora, ¿cuál es la enseñanza, el eje general de esta enseñanza de la parábola del hijo pródigo? ¿Cuál es lo que es trascendental? Lo que es trascendental es el Padre, porque el Padre en esta parábola está representado con Dios. No es un Padre humano, no es un Padre de carne y hueso, sino que la representación en esta parábola que Jesucristo usa es el Padre contemplativo, el Padre que siempre nos extraña y nos busca. Entonces la enseñanza vamos a verla alrededor del Padre. En primer lugar, vemos un padre que oye a sus hijos. Cualquier padre, yo padre, tengo 4 hijos, me viene a pedir la herencia, lo saco corriendo a mi hijo. Yo, sos un descabellado, sos un loco, te la vas a gastar toda. Sin embargo, como este es un padre que no es de carne y hueso, como dijimos recién, oye a sus hijos. En el versículo 12 del capítulo 15 de Lucas dice que el hijo más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que a mí me corresponden. Y el padre hizo exactamente lo que el hijo le pidió, lo oyó. Cuando un padre oye a sus hijos, está dando garantías, está dando avales de confianza a ese hijo. Y cuando los hijos se alejan de la casa, como hizo este hijo, comienzan a extrañar esa confianza. Primer ejemplo del padre. Segundo, vemos un ejemplo que era un padre repartidor. No dijo: te voy a dar esto, a ver, probá cómo te va a ir. No, ¿cómo te voy a dar la parte de la herencia en este momento? Toma cierta cantidad de dinero, anda, probá, a ver cómo te va. No, un padre repartidor, exactamente repartió los bienes como correspondía. Por eso dice en el versículo mismo 12 del capítulo 15, y les repartió los bienes a los 2 hijos. Fue un reparto justo, no dijo tanto para este que es el mayor y se queda conmigo y no tanto para vos que vas a despilfarrarlo, no. Fue un reparto justo. Y cuando un reparto es justo, es lo que verdaderamente esperan sus hijos de sus padres, que el padre sepa repartir. Cuando no hay un reparto equitativo de parte de los padres, los hijos se empiezan a sentir rechazados y esto lamentablemente genera una raíz de amargura. En tercer lugar, ¿qué vemos? Un padre que comprende el derecho de los hijos que quieren hacer su propia voluntad, su propia vida, quieren independizarse, comprendió perfectamente lo que el hijo quería hacer. Lógicamente, no estaba en la mente de ese padre cómo iba a despilfarrar el hijo malamente esa plata. El padre dejó a su hijo elegir el camino que quería hacer. Una nueva vida, una nueva ciudad, independizarse. Los hijos precisan aprender ciertas lecciones que solo la vida puede enseñar. Por eso siempre decimos que la mejor escuela es la vida. Los tropezones, las buenas, las malas. Y muchas veces es de forma cruel, como le pasó a este chico, que no le fue bien y terminó comiendo comida de cerdos. En cuarto lugar, vemos a un padre con una gran esperanza. Dice el versículo 20 del capítulo 15 de Lucas que cuando aún el hijo estaba lejos, nadie lo veía y todo el mundo decía: ya se fue, ya está haciendo su vida, no va a volver más.
el padre lo veía en su mente, no con sus ojos. Por eso dice el texto bíblico que él iba todos los días a la ventana de su hogar y miraba el horizonte sabiendo que el hijo iba a venir algún día. Esto lo hacía todos los días. Quinto lugar, un padre que procura dar lo mejor para sus hijos. El versículo 22 dice que ahí aparece el hijo y no fue rechazado, no fue reprendido por el padre, sino que dice que fue, le dio un abrazo, le dio una gran bienvenida cuando el hijo pensaba que lo iba a retar. Por eso en el versículo 22 el padre llega a la casa y dice: sacad el mejor vestido y vestidle, le dijo a sus esclavos, a sus siervos. Y el versículo 23 dijo: y traed el becerro más gordo, matadlo, comamos y hagamos una gran fiesta, que regresó mi hijo. Los padres deben dar lo mejor a sus hijos en la medida de sus posibilidades, por supuesto. Ya dijimos que este era un padre muy opuloso, entonces pudo dar una gran fiesta, una gran bienvenida. Esta actitud los hijos nunca la van a olvidar. En sexto lugar, que vemos un padre comprensivo ante la confesión honesta del hijo. Versículo 21, el hijo se le presenta, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué padre comprensivo, y escuchó esa confesión, la aceptó y le dio el premio. El hogar donde uno vive debe ser un lugar donde se acepte la confesión honesta, cuando uno sabe que se equivocó, que está arrepentido, que vuelve de vuelta al carril donde se fue. Ahora, como conclusión de esta parábola que nos han pedido que la estudiemos un poquito y es tan hermosa, hay 3 puntos importantes. Por ejemplo, el padre con su actitud, ya dijimos que el padre que se nombra en el texto bíblico está representado en la persona de Dios. El padre con su actitud afirmó el deseo de arrepentirse sinceramente. Le dio la oportunidad al hijo de que se arrepienta, de que sepa que se había equivocado, y le iba a dar una nueva oportunidad. En segundo lugar, lo más interesante es que no hubo discusión de parte del padre sobre la decisión errada que tuvo el joven, ni sobre los bienes perdidos. Sin embargo, si vos lees todo el texto bíblico, hay un hijo mayor que lo primero que hizo fue reprender a este hijo menor cuando aparece. ¿Y por qué le vas a hacer fiesta? ¿Y por qué le vas a dar lo mejor? Él se fue, nos abandonó. Sin embargo, como estamos diciendo que el padre es la figura de Dios, no hubo en ningún momento un pedido de decir: ¿qué hiciste con la plata? ¿Cómo la vas a devolver? ¿Cómo vas a trabajar para poder pagar todo lo que gastaste? En tercer lugar, vemos un padre que perdona sin exponer a la vergüenza a la persona. No lo puso delante de sus criados, no lo puso delante de sus familiares y le dijo: acá está, vieron cómo se arrepintió, vieron, yo sabía que iba a volver, yo sabía que se iba a arrepentir, que iba a gastar toda la plata, no sirve para hacer eso. No le hizo pasar vergüenza, fue una charla íntima entre padre e hijo. El hijo se confesó, se arrepintió, y el padre lo aceptó y lo volvió a traer a su hogar. ¿Qué nos dice esta parábola? Si vos estabas alguna vez en el camino del Señor y te fuiste, te apartaste, quisiste un nuevo horizonte, una nueva ciudad, y te fue como al hijo pródigo, Dios te está dando la oportunidad a través de este video para que vuelvas a la casa del Padre. Y sabelo que Él te va a recibir sin hacerte pasar vergüenza. Que Dios te bendiga muy, pero muy ricamente a través de este video.